Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañar a este webinar de Trimble Scanner X7 y Trimble Real Worlds, abordando casos de éxitos organizados por Stockholm y por Trimble Geospatial Latam. Mi nombre es Matías Corral Ballesteros, estoy colaborando con mi equipo desde Ciudad de México en el área de marketing de Trimble Geospatial para América Latina. Las normas de este webinar son tres. La primera es solicitarles por favor que todos tengan sus micrófonos apagados. Pueden dejar las preguntas que tengan en el chat del grupo respecto a la presentación y este webinar está siendo grabado. Vamos a continuar entonces con Luis Manríquez, que es especialista técnico regional de escaneo macromóvil para América Latina de Trimble, quien les presentará y les dará la introducción a las personas que estarán compartiendo con nosotros este webinar. Hola Mateo, muchas gracias. Buenos días a todos, soy Luis Manríquez, encargado de nuestro sistema, el cual vamos a presentar el día de hoy. Bueno, a continuación tendremos al ingeniero Sebastián Párez. Voy a dar una pequeña reseña de los dos ingenieros. Comencemos con José Salas. El ingeniero José Salas es ingeniero en ejecución en geomensura por la Universidad de Santiago de Chile. Tiene más de 10 años de experiencia en el área. Es un especialista técnico con gran experiencia en terreno y manejo de diferentes métodos de medición. Entre ellos, claro, está la especialización en escaneo láser, con varios software de procesamiento utilizados en la industria. Se ha desempeñado en trabajos particulares, muchas demostraciones, tanto para escáner terrestre y LIDAR UAV. Para la entrega de cubicaciones, líneas de tierra, utilización de escáner de alta precisión y levantamiento de plantas industriales. Asimismo, posee experiencia en el área de minería subterránea con la realización de escaneos de cavidades y túneles. También con nosotros va a estar el día de hoy el ingeniero Sebastián Pérez, quien también es ingeniero de ejecución en geomensura por la Universidad de Santiago de Chile. Él tiene 8 años de experiencia, es especialista en geodesia con operación avanzada de diversos instrumentos topográficos. Inició su carrera como ingeniero de soporte en escáner láser y software de Trimble. Actualmente se desempeña como ingeniero de aplicación de soluciones de escáner láser y software asociados. Vamos a comenzar con el ingeniero Sebastián, a su vez después nos sigue el ingeniero José. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy y cedo la palabra al ingeniero Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Luis, gracias por la presentación nuevamente. Okay. Voy a compartir mi pantalla. Ahí sí, me confirmas, por favor, si es que se ve. Así es, yo te confirmo. Ok, estamos viendo tu pantalla, Sebastián. Cierro mi micrófono y te dejo la palabra. Muchas gracias. Perfecto, gracias Luis. Bienvenidos a todos. Agradezco la invitación de Trimble para poder participar en este webinar. Y bueno, empecemos. La agenda. Vamos a hablar un poquito de las principales características de X7 y cómo se diferencia con los escáneres convencionales, ¿no es cierto?, del mercado. Una de sus principales características, ¿no es cierto?, este registro en tiempo real, en qué consiste, qué limitaciones tiene.
También cómo yo puedo ver la información, la nube de puntos en 3D en la tablet, ¿no es cierto? En el mismo terreno, ahí in situ. Otra de las características importantes que tiene este equipo es su modo de medición de alta sensibilidad. Cuando, ¿no es cierto?, los que han usado escáner láser saben que superficies que son muy reflectantes o oscuras puede que tengan, ¿no es cierto?, problema el equipo para medir, ¿no es cierto?, para capturar la información. X7 viene a resolver un poco eso, ¿no es cierto?, y con este modo de medición. Una experiencia en terreno de uno de nuestros clientes, ¿no es cierto?, que tiene ya hace yo diría unos 5 o 6 meses, ¿no es cierto?, el equipo. Y posteriormente, ¿qué es lo que yo hago con la nube de puntos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las aplicaciones que yo le puedo dar? Nosotros las enfocamos principalmente como a 3 áreas. El área de construcción, muy enfocada a lo que es la inspección de la realidad con respecto al diseño. El área de túnel, también, ¿no es cierto? Ir comparando la realidad con respecto al diseño y hacer algunos tipos de análisis más avanzados, quizás como el espesor, ¿no es cierto?, del chocret dentro de un túnel. Y aplicaciones en plantas industriales, principalmente el modelamiento 3D, ¿no es cierto? Hacer un as-build, ¿no es cierto?, de una planta, modelando piping, equipo, estructuras metálicas. Y finalmente, ¿cómo yo puedo compartir toda esta información, ya sea nube de puntos o modelo 3D, ya sea a mi cliente final o entre un equipo de trabajo? Cosa, ¿no es cierto?, de poder que los flujos de trabajo, ¿no es cierto?, de modelamiento o de revisión sean mucho más fáciles, ¿no es cierto?, y más directos. Entonces, tenemos Trimble X7. Acá hay algunas imágenes de X7, ¿no es cierto?, midiendo en terreno, acá en Chile. Principalmente, ¿no es cierto?, imágenes en minería. Acá la temperatura era bajísima, de hecho está nevando. En cuanto a la tablet y el equipo, ¿no es cierto?, funcionaron de forma perfecta, ¿no es cierto? En la operación no hubo ningún problema a esas temperaturas. Y esto es un poco lo que yo puedo obtener en terreno. Acá tengo la tablet, ¿no es cierto? Y puedo ver, ¿no es cierto?, mi nube de puntos en tiempo real en terreno. ¿Ya? Esto, aparte, ¿no es cierto?, de todos los beneficios técnicos que puede tener, también tiene un beneficio, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo se vende la empresa, en un sentido de marketing, ¿no es cierto? Es mucho más atractivo que su cliente pueda ver, ¿no es cierto?, la información, la nube de puntos, o su planta, o su obra, en 3D en terreno, que después, ¿no es cierto?, mostrarle un producto final que muchas veces quizá es un 2D y no ven todo el proceso o la cantidad de información que realmente se capturó. Entonces, si pudiéramos definir el equipo en 3 conceptos, ¿no es cierto? El equipo es un equipo simple, partiendo por su movilidad, su transporte. Es un equipo que pesa 5 kilos y medio, está con este tipo de fibra, una mochila de transporte, que hace que, ¿no es cierto?, sea muy fácil moverse dentro de una obra, ¿ya? Y por otro lado, es simple porque hace un registro en tiempo real. ¿Ya? El armado de este puzzle o de esta nube de puntos, ¿no es cierto?, la va haciendo automáticamente en tiempo real en la tablet. Eso hace, ¿no es cierto?, que el operador no necesite tener, ¿no es cierto?, años o mucho tiempo, ¿no es cierto?, de experiencia en levantamiento, sino que es mucho más intuitivo y fácil de usar. También el equipo es inteligente por su autonivelación, ya trae un sensor de autonivelación. Básicamente lo que hace es que en la práctica uno pone el equipo y se pone, ¿no es cierto?, a medir de inmediato. No es necesario estar nivelando de forma aproximada, ¿no?, ya que tiene un sensor de autonivelación que es bastante amplio, es de 5 grados, entonces uno por lo general, ¿no es cierto?, deja todas las patas del trípode a la misma altura, instala y por lo general, ¿no es cierto?, puede medir de forma inmediata. Y también se autocalibra, ¿ya? ¿Qué quiere decir que se autocalibra? Por ejemplo, los escáneres convencionales, hablo de convencionales, me refiero a los que son antes de X7, por lo general fábrica le recomendaba, ¿no es cierto?, a los clientes enviar el equipo una vez por año a hacerle algún tipo de limpieza o calibración a servicio técnico, ¿no es cierto? Y el servicio técnico de escáner láser por lo general está en Estados Unidos o en Francia o en Alemania, ¿no es cierto?, lugares muy focalizados.
por lo que el cliente tenía que considerar, ¿no es cierto?, un tiempo de que no iba a tener el equipo para su operación, ¿ya? Con este equipo eso ya no va, ¿no es cierto? Me ahorro todos los costos de mantención, ya que el equipo se autocalibra. Su medición más rápida es de 1 minuto y medio, y dentro de ese 1 minuto y medio, él se toma 20-25 segundos para chequear, ¿no es cierto?, sus parámetros de angularidad y del distanciómetro, y si hay algún tipo de desviación, él lo corrige automáticamente, ¿ya? Entonces, el tema de enviarlo una vez a fábrica para una calibración ya no va. Con eso tengo ahorros de mantención y también puedo asegurar una continuidad operacional de mi trabajo, ¿no es cierto? Contar con el equipo 24/7. El equipo también es profesional. Por todo lo que yo les menciono, ¿no es cierto? Ya el equipo puede ofrecer garantía de 2 años. Por lo general los escáneres láser solamente ofrecen 1 año de garantía. Y también ahí se me pasó una P, tiene una IP55, quiere decir, ¿no es cierto?, que no tiene problemas, ¿no es cierto?, con la humedad ni con la alta polución, ¿ya? Entonces un equipo que está hecho para lugares exigentes, ya sea plantas, ya sea túnel, ya sea lugares con alta o bajas temperaturas. Entonces, yo le comentaba que una de las principales características de este equipo, que lo hace ser simple, es este registro automático en terreno, ¿ya? Para los que quizás no manejan mucho escáner láser, el registro de nube de punto, ¿ya? Se lo voy a explicar acá. ¿Cómo es el registro de escáner láser convencional? Acuérdense que me refiero a los que son antes de X7. El registro de escáner láser convencional era de esta forma, ¿no es cierto? Uno escaneaba un poco a ciegas en terreno, yo no podía ver lo que estaba escaneando, más que nada veía una pantalla, ¿no es cierto?, con una foto 2D, pero más que eso no. Y el equipo siempre pensaba que estaba parado en la misma posición, ¿ya? Siempre él pensaba que el norte, este y cota de él era 0. O sea, hacía una posición, escaneaba, me movía y él seguía pensando que estaba parado en el mismo punto. O sea, al final yo en cada posición iba como haciendo un sistema de coordenadas distinto, donde cada posición tenía un mismo origen, pero iba teniendo, ¿no es cierto?, un distinto azimut o una distinta orientación, dependiendo básicamente, ¿no es cierto?, cómo yo instalara el trípode o cómo yo instalara el equipo, ¿ya? Entonces, al final yo obtenía esto, un rompecabezas, ¿no es cierto?, un puzzle donde cada posición o cada pieza es una posición del escáner, que están desordenadas. Para poder yo armar este puzzle, yo en gabinete, ¿no es cierto?, ya con un software de procesamiento, yo ocupaba esferas, target o la misma nube de puntos, ¿ya?, para poder hacer este registro, ¿ya? Entonces el proceso de poder armar este puzzle en base a estos marcadores, ¿no es cierto?, esferas, target o la misma nube de puntos, se llama registro. De esa forma obtengo una nube de puntos, ¿no es cierto?, que ya está, ¿no es cierto?, robusta, precisa, ¿no es cierto?, entre una posición y otra, y con un mismo sistema de coordenadas. Esto quizás no se nota bien en la foto, pero es una vista en planta de unos estanques, ahí se ven los estanques, y acá están unas líneas de piping, ¿ya? Pero ese es un poco el flujo de trabajo convencional. Ahora con X7 todo esto cambia, ¿ya? Porque todo lo que yo les nombré, ahora él lo hace de forma automática en el mismo terreno, ¿ya?, en la tablet. ¿Cómo lo hace? Lo hace en base a estos 3 componentes, ¿ya? El equipo trae un sensor inercial, una IMU integrada, también trae un autonivelador, y también con la misma nube de puntos, él puede hacer este registro automático. Básicamente la IMU lo que hace, de forma bien básica, yo hago una medición, muevo el equipo a la siguiente posición, y esa trayectoria que tiene entre una posición 1 y 2 la va registrando. Y de esa forma él puede saber dónde está ubicado y de esa forma él puede ir armando la nube de puntos. Entonces, de forma práctica, acá en la imagen, ¿no es cierto?, tengo un escaneo, ¿no es cierto?, está solamente de un color rojo. Luego hago otro escaneo y con X7 yo en la tablet voy a ver, ¿no es cierto?, el segundo escaneo, que es el escaneo verde, ubicado en la posición correcta. Y me va entregando, ¿no es cierto?, esta ventana que me va diciendo cuál es el traslape que yo tengo entre una nube y otra y la precisión también que tiene esto. Y entonces de esa forma yo puedo ir chequeando. Y sigo avanzando y va apareciendo, ¿no es cierto?, cada posición en su lugar correcto. ¿Qué me permite esto? ¿No es cierto?, contar con esta nube de puntos en tiempo real, en terreno.
me permite darme cuenta en terreno si es que me faltó alguna zona, ¿no es cierto? Aquí las zonas negras son las que no tienen datos, muchas veces, no sé, alguna unión, quizá algún flange o algo, ¿no es cierto?, que no se haya visto en la nube de puntos, me puedo dar cuenta en terreno y poder complementarlo, ¿ya? ¿Qué pasa con los escáneres convencionales? Si me faltó algo, eso me doy cuenta ya cuando salí de la obra o cuando ya salí de la minera, cuando estoy procesando la información en la oficina, ahí recién me doy cuenta que me faltó algo, ¿ya? Entonces, con este registro en tiempo real, me beneficia en eso, ¿no es cierto?, de poder salir de la obra estando seguro de que me llevo toda la información. Y aparte, ¿no es cierto?, de todo el ahorro en horas hombres que estoy teniendo. Y también puedo ver, ¿no es cierto?, la nube de puntos con color real, ya que el equipo trae cámara fotográfica, ¿no es cierto?, y puede, ¿no es cierto?, colorear cada punto con el color como del píxel, ¿no es cierto?, de la imagen. Yo les decía que hacía un registro en tiempo real, ¿ya? Automático. Esto, para que sea automático completamente, tiene que tener unos ciertos como parámetros, un cierto procedimiento en terreno, ¿ya? Se habla de que entre una posición y otra deberían ser unos 15-20 metros, ¿ya? No más que eso. Después, ¿no es cierto?, de los 20 metros ya hay poco traslape entre una nube y otra y eso hace, ¿no es cierto?, que quizá el registro no sea tan confiable. Yo, la verdad, personalmente lo he probado hasta unos 33 metros, 34 metros, y me ha funcionado bien, pero depende mucho de las condiciones donde estés, ¿ya? Entonces ahí yo tenía mucho traslape y quizás por eso lo ayudó. Pero por lo general, de forma como práctica, uno habla de unos 15 metros, ¿ya? Por lo general, si uno escanea una planta, ¿no es cierto?, o un túnel o una obra, uno hace escaneo, ¿no es cierto?, mucho menos, quizás cada unos 5 metros, si es que está muy, ¿no es cierto?, confinado el sector o hay muchas cosas. Así que con 15 metros basta y sobra para muchas aplicaciones. En el caso de que no pueda hacer este registro automático, ya sea porque tenía poco traslape, por la distancia o por distintos motivos, yo puedo igual hacerlo de forma manual, ¿ya? En la tablet. Mientras el equipo sigue midiendo, ¿ya? Yo no pierdo productividad, sino que el equipo sigue midiendo y mientras está midiendo, yo puedo trabajar con la tablet y veo esto, ¿ya? Esta es una grabación de la pantalla de la tablet, donde es una vista en planta de unos túneles. Tengo la posición 13 y 14, y la posición 14 no se pudo ajustar a la 13 de forma automática. Entonces, básicamente lo que yo hago, ¿no es cierto?, con el dedo, yo puedo moverla, rotarla de forma bien aproximada y decirle, ¿no es cierto?, registrar. Y de esa forma, él, en base al traslape que hay entre las nubes de puntos, él va a poder, ¿no es cierto?, ajustar y me va a mostrar también, ¿no es cierto?, la precisión que tuvo ese ajuste. Y si quiero, ¿no es cierto?, uno generalmente está acostumbrado a revisarlo visualmente si es que hay alguna doble capa. También tengo la opción, ¿no es cierto?, de hacer un corte y, ¿no es cierto?, revisar y estar seguro de que no hay ningún tipo de deviación, ¿ya? Eso lo puedo hacer en el mismo terreno. Entonces, no necesito un software, ¿no es cierto?, de gabinete para poder, ¿no es cierto?, corregir esas posiciones que quizá por poco traslape o mucha distancia no se están ajustando automático. Entonces, una vez que ya tengo mi levantamiento, que yo sé que está completo, ¿no es cierto?, porque tengo toda la nube de puntos en la tablet, yo puedo generar un informe de precisiones, un informe de registro, y esto lo genero también en el propio terreno, ¿ya? Una vez que, antes de terminar, ¿no es cierto?, le digo que genere el informe. Puede estar personalizado, ¿no es cierto? Yo puedo tener una plantilla, ¿no es cierto?, guardada donde salga el logo de mi empresa, quién lo está haciendo. Y la misma tablet, ¿ya? La tablet que yo ocupo para ver la nube de puntos, también tiene una cámara fotográfica. Entonces, la fotografía se vincula directamente, ¿no es cierto?, al proyecto. Y acá, ¿quién me muestra el proyecto? ¿Cuántas posiciones hice? En este caso fueron 169. Esto fueron 3 pisos completos de unos departamentos. Tuvieron 3 milímetros de precisión, ¿no es cierto?, el conjunto completo. Para lo que se necesitaba con esto bastaba, ¿ya? También me indica el traslape que hay y también me indica, ¿no es cierto?, el informe detallado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero disminuir esto, ¿no es cierto?, quizás estar más cercano a los 2 milímetros, que es la precisión del equipo, yo podría realizar este informe detallado y lo más probable es que en alguna zona haya poco traslape, ¿ya? Entonces, entre una posición 1 con, no sé, con la 10,
hay poco traslape y quizás por eso, ¿no es cierto?, está bajando la precisión. Yo podría en terreno generar el informe, darme cuenta cuáles son los sectores como más débiles, ir a complementarlos, cosa que mi registro sea mucho más robusto y pueda, ¿no es cierto?, mejorar este informe. ¿Ya? Siempre esto es siempre estadístico, o sea, siempre también yo, con la experiencia, ¿no es cierto?, y la práctica, uno siempre recomienda también siempre hacer el corte y ver realmente si es que hay algún tipo de desviación o doble capa, ¿ya? Que eso, como le mostraba, lo permite la tablet del terreno. Entonces ya sé que tengo mi levantamiento completo, que mi levantamiento es preciso, y ahora lo necesito exportar. No necesito un software, no necesito pasarlo por RealWorks o por un software de oficina para sacar un formato compatible, ¿ya? Desde la misma tablet yo exporto los formatos como E57 o LAS, que son como los estándares, ¿no es cierto?, de cualquier software que importe 9 puntos. RCP también podría sacar, si es que lo quiero llevar a algún software de Autodesk, AutoCAD Plan, Revit, POD, si lo quiero llevar a MicroStation, algún software de Bentley, TZF, TDX, si lo quiero llevar, ¿no es cierto?, a algún software de Trimble. Entonces, en ese sentido, la nube de puntos y el proyecto queda abierto a software, ¿no es cierto?, más especializados que con los mismos que trabaja el cliente. Entonces, ¿cómo es el flujo de trabajo? ¿Ya? ¿Cómo cambió con la llegada de X7? Antes, en un flujo de trabajo, un escáner convencional teníamos estas 3 etapas. Era la captura, ¿no es cierto?, que era una captura a ciegas, ¿no es cierto?, yo no podía ver la nube de puntos en tiempo real. Luego iba a la oficina con un software de procesamiento, descomprimía, registraba la información y recién ahí yo podía, ¿no es cierto?, llevarla a un módulo más alto de procesamiento o a un software más especializado, ¿ya? Con X7, ya este nuevo flujo de trabajo, el registro ya se ahorra, ¿no es cierto?, ahorro la hora hombre de la persona que estaba ahí registrando. Ahora el registro se hace en la misma captura, se hace en terreno, ¿no es cierto? Yo capturo y la misma persona que está capturando va registrando. De esa forma obtengo una nube final que la puedo exportar directamente, ¿no es cierto?, en software especializados para que ya, ¿no es cierto?, puedan elaborarse los productos, ya sea de túnel, construcción o modelos 3D. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en terreno? ¿Ya? Con la tablet y con X7 puedo visualizar la nube de puntos en 3D. ¿Ya? Esta es un video de la pantalla de la tablet, donde acá es una vista superior. Tengo ahí varios triángulos, que es cada posición de escáner. Y yo puedo ir viendo, ¿no es cierto?, de esta forma la nube de puntos. Acá en el video se ve un poco menos densa de lo que realmente es, ¿ya? De todas formas, lo que yo veo acá en la tablet está obviamente filtrado. Ya no veo todo el detalle de la nube de puntos. Cuando yo lo lleve, ¿no es cierto?, a un software de procesamiento, ya sea RealWorks, TBC o si lo quiero llevar a Autodesk, ahí, ¿no es cierto?, yo puedo ver el detalle completo de la nube de puntos. Pero esto es más o menos lo que uno puede ver y fácilmente se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, si es que falta algún sector o algo no se está viendo. También puedo hacer secciones, lo que les decía, puedo con esta barra acá a la derecha, puedo subir y bajar, de esa forma puedo moverme más fácil, ver cosas más fácilmente y también puedo hacer estos perfiles para analizar si es que hay alguna doble capa, ¿ya? Lo que les decía, ¿no es cierto? Si es que el registro tuvo algún problema o algo, lo podría, ¿no es cierto?, hacer un corte y voy a revisar eso. Imágenes 360, el equipo tiene 3 cámaras de 10 megapíxeles cada una y esto es un poco el resultado que se obtiene. Esto también es en la tablet, ya en la misma tablet yo tengo como Street View de Google, lo puedo tener de mi proyecto y puedo ir navegando, ¿no es cierto?, de estación por estación. Tiene 2 formas de medición, una que dura 1 minuto y otra que dura 2 minutos de fotografía. ¿Ya? Esta, para que tengan una idea de la calidad de 1 minuto, es lo que les estoy mostrando acá. ¿Ya? Esta es de 1 minuto. Las de 2 minutos toman más fotografías, por ende, ¿no es cierto?, tienen mayor calidad la imagen. Para muchas cosas, ¿no es cierto?, con las de 1 minuto ya basta, ¿no es cierto? Y acá yo puedo intercambiar, ¿no es cierto?, entre la nube de puntos y la imagen de forma bien simple, y también puedo colorear, ¿no es cierto?, la nube con el color de la imagen. Otra herramienta también que es bien interesante es la posibilidad de hacer geotag, ¿ya? Vincular fotografías e información a la misma nube de puntos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un componente
y tengo estas marcas celestes donde está vinculada una fotografía. Yo les decía que la misma tablet tiene una cámara fotográfica. Entonces, yo hago mi levantamiento, si es que quiero analizar algo con mayor detalle. Por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no es cierto?, quizá para verificar el ancho de una plancha, o algo más fino, quizá un orificio que necesite ver, que muchas veces la nube de puntos no se ve de forma tan clara. ¿Ya? Yo podría tomar la foto con la tablet y esa imagen queda vinculada, ¿no es cierto?, en 3D al levantamiento y darle algún tipo de comentario. De esa forma puedo, ¿no es cierto?, ya no estoy con la libretita, ¿no es cierto?, anotando datos o anotando, ¿no es cierto?, o tomando tanta fotografía que al final se desordena. Yo tengo todo eso vinculado en un proyecto en 3D. También puedo hacer mediciones. Este era el departamento que yo les decía, un piso completo en este caso. Y acá puedo hacer, ¿no es cierto?, un corte. Estoy viendo una vista de planta. Acá en este ya estaba puesto la tabiquería. Y puedo hacer medición en terreno. ¿Ya? Por ejemplo, acá si necesito medir el área, lo podría hacer directamente en terreno. O el perímetro. ¿Ya? También puedo medir distancias inclinadas, distancias horizontales, verticales. ¿Ya? Lo podría hacer directamente en la tablet. Otra característica importante de X7 es su modo de alta sensibilidad. Lo que yo les decía, ¿no es cierto?, que con escáner láser convencional, quizás los que lo han utilizado, superficies que son muy reflectantes o muy oscuras, el escáner, ¿no es cierto?, tiende a no verlas, queda un vacío, ¿no es cierto?, sin datos. X7 ya en su modo normal, en su modo estándar, mejora bastante eso. ¿Ya? Y también tiene un modo de medición que es de alta sensibilidad para superficies, ¿no es cierto?, que son muy, muy oscuras o muy reflectantes, para poder hacer mediciones sobre esas superficies complicadas. Entonces acá hay un ejemplo de un levantamiento. Esto es el mismo túnel que le estaba mostrando, había un equipo adentro. Y fíjense que está la cinta reflectante de los conos o del equipo, ahí marcado en azul, ¿no es cierto?, con alta reflectividad, y el escáner lo toma datos, ¿ya? Con otro escáner, ¿no es cierto?, hubiera quedado, ¿no es cierto?, un vacío negro, ¿no es cierto?, sin datos, sin... Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, como es tan reflectante esta cinta, va a tener un mayor que el normal, ¿ya? Pero de todas formas toma el dato. Acá abajo también, ¿no es cierto?, una superficie que era más complicada, estos neumáticos, esto que está pintado negro, ¿no es cierto?, está muy, muy como opaco, y también habían partes, ¿no es cierto?, que eran negro un poco más brillante. No tuvo problema y tengo datos. Ya con otro escáner lo más probable es que hubiera tenido problemas y manchones quizás de datos o un dato muy, muy ruidoso. El modo de alta sensibilidad de X7 viene a resolver eso. Lo mismo acá con brillas, ¿no es cierto?, con flanges, donde ahí yo veo, ¿no es cierto?, en azul la alta reflectividad y veo que sí hay datos. Esta fue una experiencia de un cliente que tiene el equipo ya hace varios meses. Acá podemos ver, son 1, 2, 3, 4, 6 posiciones ya de escáner láser y de esa forma están unidas. Fíjense que están unidas todas a la 13, ya son como algunas como procedimientos de terreno para que sea, ¿no es cierto?, más confiable el ajuste. ¿Ya? Acá voy a volver, se me pasó, acá. Ahí está, ¿cierto? Es más confiable registrar de esta forma que registrar, ¿no es cierto?, haciendo un recorrido más amplio. ¿Ya? Acá están todas registradas hacia la 13. Es distinto hacer un recorrido, no sé, 12, 15, 16, acá la 17 y después la 13, ¿no es cierto? Voy acumulando quizás un mayor error. Y en el levantamiento, también puedo ver, ¿no es cierto?, la panorámica. Fíjense, acá abajo a la izquierda tengo el botón para cambiar a la panorámica y puedo hacer mediciones, lo que les mostraba, unas mediciones que pueden ser, ¿no es cierto?, referenciales, porque básicamente yo tengo que dar el borde con el dedo, ¿no es cierto?, sobre la pantalla, pero, ¿no es cierto?, cosas referenciales que necesite solamente, ¿no es cierto?, algo aproximado, lo podría hacer directamente en terreno. Y obtener el informe, ¿ya? Acá, fíjense, acá tengo la opción mostrar informe, y me muestra, ¿no es cierto?, en este caso fueron 6 estaciones, y ahora, ¿no es cierto?, como hubo un mayor traslape, tengo mayor precisión también del registro. Y acá tengo el detalle. Resumiendo los componentes del sistema, tengo el equipo, ¿no es cierto?, X7, que tiene 2 años de garantía, tiene IP55, eso lo hace, ¿no es cierto?, que funcione
no va a tener problemas con la humedad ni con la polución. También trabaja a temperaturas que son mucho más amplias que un escáner convencional, 50 grados hasta menos 20. También viene con esta tablet, ¿ya? Es una Trimble T10, es prácticamente un computador en terreno, tiene Windows 10 y 7, 8 GB en RAM, 250 GB en disco duro, y entonces es prácticamente un computador. Nosotros incluso le hemos instalado RealWorks y con un par de tomas, ¿no es cierto? No ha funcionado bien. Tiene 2 años de garantía también. El equipo yo lo puedo trabajar en terreno con la tablet o sin la tablet, ya no es necesario siempre que ande con la tablet en la mano, sino que yo puedo dejar configurado, ¿no es cierto?, la medición y después voy simplemente midiendo con el equipo, le voy dando, ¿no es cierto?, iniciar en el mismo botón del equipo, ¿ya? Y luego cuando se vuelva a conectar con la tablet, se hace la transferencia de datos a la tablet. Dentro de la tablet viene el software Trimble Perspective, que es todo lo que yo les mostré, del registro automático, las secciones, este informe, ¿no es cierto? Este es el software que lo hace, ¿no es cierto?, que viene dentro de la tablet. Viene con una mochila de transporte, donde se puede, ¿no es cierto?, llevar todo, cargadores, cables, todo el equipo, ¿no es cierto? Incluso trae acá una cinta para el mismo trípode, cosa de andar, ¿no es cierto?, con las 2 manos desocupadas en el caso que haya que subir quizá una escalera. En minería son más estrictos, ¿no es cierto?, con el tema de seguridad. Y también las dimensiones cumplen, ¿no es cierto?, con las dimensiones para poder llevar el equipo como una maleta, maleta de mano o bolso de mano, ¿ya? Básicamente llevarla dentro de la cabina del avión. De todas formas viene una maleta rígida, ¿ya?, para poder transportarlo. Viene con 3 baterías, son las mismas baterías que ocupan las estaciones totales de la serie S de Trimble. Cada una dura 3-4 horas, así que tengo un día, ¿no es cierto?, de trabajo sin problema. Viene con el trípode, ¿no es cierto?, trípode Jitso, fibra de carbono, bastante liviano, ¿no es cierto?, también es robusto, no está en condiciones de harto viento y no ha tenido problemas. Y viene también con este adaptador rápido, que básicamente, ¿no es cierto?, es un adaptador que se instala acá al trípode. De esa forma yo puedo sacar e instalar el equipo de forma segura y de forma rápida, ¿ya? Eso es un poco el resumen del equipo en cuanto al terreno, ¿no es cierto? Con todo esto viene. Ahora José, mi compañero, les va a mostrar cómo se elaboran distintos productos, ¿ya? Principalmente con el software RealWorks, y destinado a estas 3 industrias: construcción, túnel y plantas industriales, ¿ya? José, ¿me escuchas? Te escucho, Sebastián. Voy a compartir ahora la pantalla. Ok. Ahí se ve, José. Gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias nuevamente a Trimble por la oportunidad de compartir nuestras experiencias utilizando tanto Trimble X7 como Trimble RealWorks. Entonces vamos a ver algunas de las aplicaciones en algunos de los mercados objetivos que nosotros tenemos principales, ¿cierto? Y aplicaciones en construcción, ¿cierto? Primero lo vamos a ver enfocado, ¿cierto?, en la inspección de obras, en inspección contra diseño, ya que ahora RealWorks tiene la posibilidad de cargar formatos de diseño en formatos IFC y DWG. Y vamos a aplicar esas inspecciones en análisis de planidad, verticalidad y horizontabilidad de diferentes estructuras de la construcción. Tenemos la posibilidad de aplicar normativas, ¿cierto? Y también vamos a poder realizar algún monitoreo de deformaciones e incluso algún análisis de interferencia aplicando la inspección 3D, por ejemplo, que está presente en las últimas versiones de Trimble RealWorks. Scan to BIM y As-Built, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de generar y entregar material tanto 2D y 3D de As-Built, ¿cierto? E incorporarnos en la filosofía BIM. También topografía, ¿cierto? Trimble RealWorks cuenta con las herramientas topográficas, ¿cierto?, que nos van a permitir generar cubicaciones, curvas de nivel, superficie y digitalización. Aquí nos vamos a centrar más que todo en la entrega y aplicaciones de entregas de productos,
ya que con Trimble X7 y su registro automático en campo, ¿cierto? Ya tenemos toda la nube de puntos registrada y lista para comenzar a producir. Aquí tenemos una aplicación específica, ¿cierto? Una medición de un piso de un edificio en construcción, 170 posiciones, ¿cierto? Aproximadamente, en las cuales se generó el registro automático en campo. Y aquí podemos ver un poco el esquema del registro, ¿cierto? En donde fuimos abarcando cada uno de los diferentes sectores de la construcción para ir visualizando este edificio completo en construcción, ¿cierto? Aquí podemos ver que en terreno ya podemos tener conciencia o ver si efectivamente estamos tomando toda la información necesaria para hacer nuestro análisis o necesitamos alguna posición complementaria porque hay algún sector que nos quedó con poca información o simplemente no lo vimos en la primera pasada. Entonces, eso es un aspecto súper importante que tiene Perspective y X7 en cuanto a la productividad en nuestro trabajo en terreno. Aquí también tenemos otra imagen que nos va a mostrar una demostración que realizamos en ambientes mineros, ¿cierto? En la alta montaña acá en Chile, y el equipo sometido a condiciones extremas climáticas, ¿cierto? De temperatura, incluso estaba nevando, y acá el usuario al cual nosotros le íbamos a hacer la demostración tomó control del equipo y pudo manejar él mismo el sistema. Así que con eso tratamos de demostrar lo fácil y lo intuitivo que es la utilización del escáner asociado al software Perspective cargado en la tablet. Podemos ver que en tiempo real, mientras estamos realizando el escaneo de la siguiente posición, el usuario va a poder visualizar la nube de puntos ya que está capturando, ¿cierto? Y aquí un detalle de la nube de puntos que estamos visualizando, ¿cierto? Y donde podemos definir las zonas de construcción y vamos a poder visualizar en terreno si es que estamos cubriendo totalmente las zonas que queremos analizar. Otra demostración aquí en el aeropuerto, en la ampliación del aeropuerto de Santiago de Chile, ¿cierto? En donde hicimos una demostración y podemos ver el detalle de la captura y asociado a eso a la resolución que tiene el equipo, porque por ejemplo aquí estamos viendo las vigas pertenecientes a el techo de la construcción y podemos ver el gran detalle que se logra con la captura de este equipo. Algunos trabajos específicos que podemos realizar utilizando Trimble RealWorks aplicados a la construcción. Podemos generar análisis de verticalidad, ¿cierto? Y en primera instancia podemos generar planos de deformación, ¿cierto? Un mapa de deformación, calculando la inspección entre la nube de puntos y el modelo o un plano vertical, ¿cierto? En donde en este mapa de inspección nos va a mostrar las zonas de deformación o las zonas donde el muro no está totalmente vertical. Asociado a esto nos va a entregar este mapa de colores y nos va a colocar en cada punto de la grilla cuál es la deformación que está teniendo contra el diseño. Una vez tenido este mapa de colores, ¿cierto? Podemos solicitar al software Trimble RealWorks que nos entregue secciones en torno a la zona de análisis, ¿cierto? Y estas en algún espaciamiento definido, como estamos trabajando con escáner láser, ¿cierto? Tenemos la resolución y tenemos todo el muro cubierto, así que esas secciones las puedo solicitar a la distancia que yo defina, ¿ya? Y esas mismas secciones las voy a poder exportar a mi software CAD, ¿cierto? En donde voy a poder visualizar mi diseño en color rojo, ¿cierto? La nube de puntos o el contraste en color verde y el espaciado entre cada uno de los puntos de la grilla que estoy analizando para ir revisando las deformaciones existentes. Otro trabajo súper importante es revisar la planidad de pisos, ¿cierto? Y en este caso específico, una aplicación para pisos superplanos, ¿cierto? Que esos tipos de pisos son utilizados en zonas de bodegas o distribución de almacenaje en altura, ¿ya? Y este tipo de reporte específico se va a ver respaldado o va a estar bajo la normativa ASTM E155, que compete a este tipo de trabajos de pisos superplanos para este tipo de estructuras
porque necesitamos que este tipo de pisos para tipos de bodegaje en altura tengan un piso totalmente nivelado y totalmente horizontal para que por efectos de rugosidad en el piso no se generen problemas al momento de realizar el levante. Entonces acá dentro de RealWorks y utilizando las herramientas de autoclasificación en interiores, ¿cierto? Podemos ir separando la nube de puntos en diferentes capas como son el cielo, ¿cierto? Los muros y finalmente encontrar la losa o el piso que queremos analizar y aplicar la herramienta específica de análisis de planeidad de pisos para encontrar un reporte automatizado, ¿cierto? En donde en cada punto de la grilla nos va a mostrar cuáles son las deformaciones asociadas a este piso específico. Otro aspecto súper importante es la comunicación con nuestro diseño. Ya vimos que Trimble RealWorks tiene la capacidad de importar el modelo en formatos IFC o DWG, pero Trimble también tiene la opción de utilizar Trimble Connect para Revit y formar o poder analizar el avance de obras directamente en esta plataforma. Entonces tenemos el diseño, nuestro diseño, ¿cierto? Hacemos la inspección de obra o el avance de obras utilizando nuestro escáner Trimble X7, ¿cierto? Para finalmente hacer el contraste entre ambas situaciones, ¿cierto? Y nos damos cuenta que lo que se está excavando en terreno no cumple con lo que necesitamos excavar por diseño. ¿Ya? Y esto lo vamos viendo a medida que va avanzando la obra y no cuando ya tenemos que realizar la instalación de estos tubos y vemos que no nos caben los tubos que necesitamos colocar por diseño. Otro aspecto importante en relación a lo mismo, ¿cierto?, es contrastar el diseño contra la realidad. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en Trimble RealWorks, ¿cierto? Realizar la importación del modelo en formatos IFC para realizar la inspección de la construcción, ¿cierto? Y el resultado final, utilizando la herramienta de inspección 3D, ¿cierto?, va a ser una nube de puntos coloreada en base a la desviación contra el diseño. Entonces acá tenemos el modelo total del edificio, podemos hacer secciones dentro de para ir visualizando de mejor forma el modelo, ¿cierto? Llegamos a la zona donde vamos a hacer la inspección y acá en el detalle podemos visualizar cómo la nube de puntos está coloreada con las deformaciones asociadas a el diseño. Porque, por ejemplo, acá en el zona de las vanos de las puertas, ¿cierto? Nos damos cuenta que no se están cumpliendo las especificaciones en cuanto a las dimensiones de ese vano y podemos ver que aquí tenemos algún error en la posición de ese vano específico. Aplicaciones en túnel, ¿cierto? Podemos ubicarlo tanto en as-built para generar planos y perfiles horizontales, perfiles transversales y longitudinales de la zona en construcción, ¿cierto? Hacer una inspección e inspeccionar lo construido contra un diseño. Y también podemos aplicar control de choque, controlar el volumen y el espesor del choque proyectado. En cuanto a las aplicaciones en túneles, ¿cierto? Vemos la interfaz de usuario mientras el equipo está escaneando, ¿cierto? El equipo y la posibilidad de trabajar con la tablet a distancia, ¿cierto? Nos permite ubicar el equipo en donde necesitamos realizar la medición y que el usuario se ubique a una distancia considerable en una zona de seguridad si es que está en una zona expuesta, y eso nos genera y nos va a entregar un aspecto de seguridad muy importante en aspectos mineros principalmente. Aquí podemos ver el detalle del levantamiento, ¿cierto? Entonces fueron 16 posiciones levantadas en terreno, ¿cierto? Y vamos a poder visualizar el correcto armado y la correcta visualización en 3D de la nube de puntos ya en terreno. Como decía Sebastián, ¿cierto? Posiciones ubicadas a un espaciamiento definido, ¿cierto? Trimble recomienda entre 15 a 20 metros para realizar este tipo de trabajo, ¿cierto? Y realizar un registro de forma correcta. Pero aquí, si se dan cuenta, se forzó un poco más ese tipo de registro y de todas formas se encontraron buenas soluciones. Se puede ver el detalle, ¿cierto?, de las zonas y de el registro, cómo va siendo generado en tiempo real.
Se puede ver también que se realizaron mediciones de 2 niveles dentro del túnel, ¿cierto? Una gran caverna y un túnel de acceso, y el software no tuvo ningún problema en realizar el registro del túnel de acceso con la caverna principal. ¿Ya? Podemos ver detalles de la resolución a la que podemos llegar con este equipo, ¿cierto? En donde podemos ver la malla de contención del túnel, ¿cierto? Y los pernos de anclaje también presentes en la caja de los túneles. ¿Cuáles son los primeros entregables, cierto? Yo puedo generar en Trimble RealWorks secciones longitudinales y transversales de la condición actual de nuestro túnel, asociado al eje de diseño cargado en formato DWG. Si quiero revisar la condición contra el diseño, ¿cierto? Puedo cargar el diseño y el eje longitudinal, ¿cierto? Y revisar donde existen zonas de sub- y sobreexcavación, y asociado a la herramienta de inspección, generar estos mapas donde en colores me va a decir cuáles son las zonas de sobreexcavación y cuáles son los patrones que está generando dentro de este diseño, al contrastarlo contra la realidad. Entonces tenemos como resultado este mapa de inspección y además estos perfiles que, exportándolos a sistemas CAD, ¿cierto?, vamos a poder ver cuáles son en forma numérica las deformaciones de cada una de estas zonas. Finalmente, la inspección de Chocret, ¿cierto?, que es un aspecto súper importante en la generación de trabajo subterráneo, ¿cierto?, por aspectos de seguridad y también por un aspecto económico. Por un aspecto de seguridad, porque necesitamos contrastar cuál es el espesor de diseño de este Chocret, de la proyección de este Chocret, y vamos a poder analizar si es que efectivamente se están cumpliendo esos espesores, y también en un aspecto económico, porque el Chocret es un elemento bastante costoso y vamos a poder hacer el cálculo del volumen de Chocret proyectado efectivamente. Entonces, en este ejercicio específico se generó la medición de un pique vertical, ¿cierto?, en minera subterránea Chuquicamata, ¿cierto?, un pique de 70 metros en donde se fue bajando el escáner láser en una especie de trineo conectado a un winche y haciendo mediciones cada 10 metros aproximadamente dentro de este pique, y como resultado se obtuvieron una nube de puntos acá en color rojo, ¿cierto?, sin Chocret, y después que se proyectó el Chocret se bajó nuevamente el equipo y se realizó la misma captura para finalmente en Trimble RealWorks hacer el análisis de inspección y encontrar estos resultados, ¿cierto? Ambas nubes de puntos y el mapa de inspección en donde en rojo quedan remarcados los sectores donde no se está cumpliendo el espesor definido de Chocret, y también tenemos estos perfiles asociados a cada uno de los metros de esta construcción. En plantas industriales, ¿cierto?, principalmente enfocado a el trabajo de generar planos as-built, ¿cierto? Entonces, en Trimble RealWorks, asociado a la generación de geometrías simples, accesorios, estructuras metálicas, ¿cierto?, y accesos, vamos a poder generar este tipo de entregables, ¿cierto? Y como complemento, Trimble Edgewise, ¿cierto?, que automatiza bastante la obtención de piping, estructuras, ¿cierto?, ductos y muros. Y tiene la gran ventaja de tener cargados catálogos comerciales, los cuales también vamos a poder personalizar, y con eso ya podemos insertarnos al ambiente BIM en una planta industrial. Gracias a la gran resolución y la buena calidad de la nube de puntos que nos entrega Trimble X7, vamos a poder insertar también este tipo de tecnologías al trabajo de ingeniería inversa, ya asociados a otros tipos de software como son DesignX y Geomagic for SolidWorks, ¿cierto?, para hacer este tipo de trabajo de ingeniería inversa y generar planos de construcción. Y otro tipo de trabajo que podemos utilizar, ¿cierto?, es monitoreo de condición, generar análisis de desgaste e inspección de remanentes en diferentes estructuras, ¿cierto? En este caso, enfocados principalmente en minería subterránea, ¿cierto? O sea, en minería, perdón, como son los molinos de bola, ¿cierto?, y las plantas de chancado.
Aquí podemos ver la nube de puntos asociada, capturada con un escáner Trimble X7, ¿cierto? Y podemos ver la resolución de esta nube de puntos, ¿cierto? Y ver la calidad, y que a partir de esta nube de puntos nos va a permitir generar un modelo 3D de altísima calidad. Podemos ver la definición y podemos ver que no existen pérdidas de información en ninguna de las estructuras asociadas. ¿Cuál fue el trabajo asociado a esta captura, cierto? Generar un modelo 3D de estas tuberías, ¿cierto? De estas válvulas, con la intención de generar planos de fabricación para hacer modificaciones en esta planta. Vamos a ver el modelo asociado, ¿cierto? Aquí el nivel de detalle, ¿cierto?, de este modelado va totalmente asociado a el trabajo requerido. Trimble Edgewise, ¿cierto?, viene a ser un complemento a Trimble RealWorks y nos entrega productividad, ya que a partir de una nube de puntos asociada, ¿cierto?, el software es capaz de entregar gran porcentaje del piping en forma automática. Y gracias a algoritmos asociados, ¿cierto?, también nos permite generar automáticamente las uniones de cada uno de estos tramos de tuberías calculados, para finalmente limpiar estos tramos de uniones, ¿cierto?, asociar normativas, ¿cierto?, asociar normativas de trabajo y presiones de trabajo a estas tuberías para incorporar información de catálogo de brías y válvulas. En cuanto a estructura, ¿cierto?, a partir de una simple selección, el software es capaz de asociar y ajustar una estructura, ¿cierto?, asociada a un catálogo definido por normativa, en donde vamos a poder revisar el perfil de la estructura calculada, ¿cierto?, y ajustada, y verificar el correcto ajuste contra mi nube de puntos. Y en esta base de datos, ¿cierto?, quedan asociadas todas las informaciones necesarias para llevar nuestra información de catálogo a software de planta especializados, ¿cierto?, como son AutoCAD Plan o PDMS. Y el software además tiene exportaciones directas a Revit. Los as-built, ¿cierto?, como entregables, ¿cierto?, tenemos este tipo de trabajo, ¿cierto?, una especie de maqueta 3D, ¿cierto?, en donde está volcada toda la información generada a partir de los dos software mencionados, ¿cierto? Trimble Edgewise, Trimble RealWorks, ¿cierto? Y en zonas muy específicas como son esta generación de bombas que se generó a través del software DesignX. Esta visualización está generada a partir del software Trimble Connect. Y a partir de toda esta información en 3D, podemos volcar esta información y generar los dos planos 2D específicos y algún plano de detalle. Colaborar y compartir, ¿cierto? Muy importante ahora en la industria, ¿cierto? Como decía Sebastián, no solo para compartir información con el mandante, sino para generar trabajos colaborativos con nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Y dentro de esto tenemos las opciones de trabajar con el publicador de Trimble RealWorks, ¿cierto?, en donde vamos a poder generar y visualizar estas vistas panorámicas, ¿cierto?, en donde vamos a poder implementar comentarios y mediciones para que el cliente o nuestro equipo de trabajo trabaje dentro de este ambiente web y no tener que compartir la nube de puntos, que todos sabemos que es bastante pesado y complejo compartir esta información. Y Trimble Connect, que viene a reforzar este tema del trabajo colaborativo, pudiendo subir un proyecto completo y trabajar tanto en la nube como en nuestro Trimble Connect de escritorio, en donde vamos a poder cargar la nube de puntos y visualizarla y contrastarla contra el modelo específico. Y generar trabajo colaborativo, generando informaciones o tareas para nuestro equipo de trabajo. Por ejemplo, yo podría decirle al un usuario específico que revise esta zona y mandarle una tarea asociada a un correo electrónico, y él en su Trimble Connect en la nube, ¿cierto?, va a poder visualizar cuál es la zona específica que tiene que trabajar y nuevamente enviarme los comentarios a través de esta misma plataforma.
También vamos a poder visualizar nuestros modelos y nuestras maquetas virtuales para hacer y compartir información con nuestro mandante o nuestro equipo de trabajo. Para ir finalizando, vamos a ir mostrando las nuevas herramientas presentes en la última versión de Trimble RealWorks 11.3 que se lanzó la semana pasada, ¿cierto? Y las más importantes, por ejemplo, son la autodetección y ajuste de modelos de vigas, ¿cierto? Ahora el software ya, a partir de una segmentación, va a poder ajustar un modelo de viga específico a partir del catálogo precargado, ¿cierto? Y con eso nos va a generar mucha más productividad al minuto de estar generando este tipo de estructuras. También tenemos la posibilidad de automatizar la inspección de verticalidad de muros. Y esto asociado a la generación de un reporte automático. También tenemos las opciones de optimizar y rellenar agujeros en mallas. Entonces vamos a poder generar una malla más optimizada con menor cantidad de triángulos y también tenemos la posibilidad de ir rellenando agujeros para entregar una malla mucho más consolidada. Además, cuenta con la nueva herramienta de autoclasificación de túneles, en donde nos va a permitir hacer una limpieza mucho más efectiva y mucho más rápida del túnel para poder realizar los análisis, por ejemplo, los que les estaba mostrando con anterioridad. Finalmente, les quiero mostrar todo lo que tenemos presente en nuestra página www.geocom.cl, en donde, además de información comercial, vamos a poder encontrar documentación técnica, consejo Trimble RealWorks, ¿cierto? En donde está documentado cada uno de los procesos de generación de productos utilizando las herramientas de Trimble RealWorks y nuestro calendario de webinars y grabaciones asociados de todo el material que hemos generado hasta ahora. Nada más que decir y muchas gracias a Trimble también por la oportunidad de compartir nuestras experiencias utilizando tanto el software Trimble X7 como Trimble RealWorks y los software asociados. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos unas cuantas preguntas ahorita. No sé si José o Sebastián quieran contestar o si ahorita vamos quien las responde. La primera es de Manuel Taboada. El SX10 es una estación total con capacidad de escaneado. Es Luis Miguel Ramírez Fonseca. Dentro de los productos de escaneo de Trimble, ¿qué ventajas o similitudes o desventajas tiene el escáner X7 contra el Trimble SX10? ¿Vas tú, José, o yo? Dale, parta. No creo que se puedan comparar, o sea, son equipos que tienen un foco totalmente distinto, ¿ya? SXD es una estación total que escanea, entonces al final, si yo necesito hacer trabajo que aparte de hacer un levantamiento o algún tipo de inspección, quiero además hacer un montaje, ¿ya? Algún montaje, una estructura, tener los datos ahí en tiempo real, claro que tendría que ir por una SX10. Si es que necesito mucha mayor productividad, si es que necesito levantar una planta gigante, ¿no es cierto? Eso es un trabajo más para X7, entonces depende mucho la aplicación y el cliente. A veces algunos prefieren tener un X7 y una estación total, no sé, una C3 básica, ¿no es cierto?, solamente para georreferenciar o para hacer levantamiento y hacen esa combinación. U otros clientes que tenemos prefieren tener solamente todo en un equipo, ¿ya? Que la misma persona que va a hacer la inspección o hacer el escaneo también levanta, ¿ya? Si lo comparamos como escáner, obviamente, ¿no es cierto?, el X7 es muy superior. Así que por eso te digo un poco que no se puede comparar tan como de papel, sino que va a depender mucho el ritmo que tú tienes en el trabajo y la aplicación. Como resultado nube, en cuanto a nube, es muy parecido, o sea, en cuanto a calidad, en cuanto a densidad, el tema es que cambia el tiempo. X7 es mucho más rápido que X7. Ok, muchas gracias, Sebastián. Otra pregunta también de Luis Miguel Ramírez Fonseca son, ¿los escaneos con X7 se pueden georreferenciar a un sistema local, nacional?
¿Se necesitan puntos de control con coordenadas conocidas para tiempo real? José. Bueno, sí, Luis, se pueden georreferenciar y para eso, en este instante, necesitaríamos posicionar en terreno las mismas marcas blanco y negro que utilizábamos con las líneas anteriores de los escáneres Trimble, TX. Pero también lo podemos asociar a puntos en terreno, puntos específicos georreferenciados. Y ese trabajo en este minuto lo tenemos que realizar en un software de proceso, ya sea Trimble RealWorks o Trimble Business Center. Sí. Ahí recalcar la diferencia. X7 hace el registro automático. Una cosa es registrar la nube de puntos y otra cosa es georreferenciarla. Entonces el registro lo hace automático y queda en un sistema de coordenadas que es del escáner. Si yo lo quiero llevar a mi sistema de coordenadas de la obra, claro, tiene que hacerse lo que dice José. Dejar la marca y hacerlo después en el software de proceso. Ok, muchas gracias. Daniel Murúa nos pregunta también, buenos días, ¿en el trabajo colaborativo permite compartir con BIM 360? Que son plataformas paralelas. Trimble Connect tiene, yo puedo subir modelo, ¿no es cierto? Puedo subir IFC, nubes de puntos, generar tareas, visualizar, ¿no es cierto? También puedo descargar Trimble Connect en el celular y poder ver el modelo 3D en el mismo celular. Entonces, no sé si tengo una compatibilidad como directa, como una exportación a BIM 360 de forma directa. Se podría subir con los datos brutos. El modelo 3D o la nube de puntos se podrían llevar a cualquier plataforma. No sé si respondí la pregunta realmente. Pues sí, realmente sí responde. Todo depende de qué vayan a utilizar en tu software. Podemos mandar IFCs o podemos mandar .las o alguna extensión que sea compatible con nuestro software. No sé si tengan alguna otra pregunta, todos los que nos están acompañando. Parece que no. Parece que estamos. Sí, José Galavis, precio del equipo. Pues bueno, el precio del equipo depende mucho del país donde tú te encuentres. No me dices de dónde eres, José. Ahora sí que, dependiendo del país donde tú seas, puedes contactar a cualquier de Panamá, a cualquier distribuidor autorizado y te podremos dar el costo del equipo sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues bueno, no nos queda más que dar las gracias, Sebastián, José, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy para acompañarnos en esta charla en la cual tuvimos unos muy buenos ejemplos por parte de Sebastián y José. Ya son ejemplos, quisimos hacerlo diferentes. Quisimos hacerlo muy diferente porque por lo general siempre presentamos Trimble, ¿no? En este caso queríamos hacerlo de una manera diferente, que nuestros usuarios, en este caso nuestro distribuidor que tiene más contacto con los usuarios finales, tiene acceso a muchos ejemplos, nos pudiera dar un poco de información de cómo es que ellos lo están trabajando en campo y lo están haciendo de una manera bastante buena, ¿no? Pues no me queda más que nada de despedirme. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.